El tradicionalismo eh, es una corriente, digamos, que surge en la primera mitad del siglo XX a partir de la obra de René Guénon. Ahora bien, es importante tener y señalar que existen varias tendencias del tradicionalismo y normalmente se usa la palabra tradicionalismo en un sentido muy amplio, hablando de todas aquellas corrientes, formas de pensar o actitudes que tienen que ver con la preservación de diferentes elementos de la tradición de los pueblos, tal y como se entiende. Porque en sí la etimología de tradición viene del latín tradere, que significa pasar algo a alguien y que éste lo reciba en una sucesión lineal a través de las generaciones. Sin embargo, digámoslo así, existen muchas formas de tradicionalismo. Existe el tradicionalismo católico de diferentes grupos que Monseñor Macer Lefebvre llevaron a cabo pues un rescate de la misa tridentina. Existen los tradicionalismos islámicos, existen los tradicionalismos, por ejemplo, culturales y demás. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos en el problema del tradicionalismo filosófico, que es esa vena que parte de la obra de René Guénon y que se extiende a lo largo del siglo XX y XXI, llegando a diferentes pensadores que fueron influenciados por la obra de René Guénon, entre ellos Julius Evola, Mircea Eliade y Alexander Dugin, que sería uno de los más importantes junto con Ananda Kumar Swami. Estos pensadores más o menos comparten y entienden la tradición como aquel elemento principal alrededor del cual surge, por así decirlo, todos los aspectos de la vida humana cuyo centro giraría alrededor de una idea de la divinidad, es decir, de algo divino que habría sido entregado a los hombres desde tiempos inmemoriales y que se continuaría a lo largo de las generaciones. En sí, el tradicionalismo tiene tres partes importantes que fueron desarrolladas por René Guénon en una serie de libros, empezando por la introducción general a los estudios sobre el hinduismo, continuado con el teosofismo, el error espiritual y finalmente con la crisis del mundo moderno, que sería, digamos, como el libro con el que Guénon cierra ese ciclo de tradicionalismo. En estos cuatro libros que publica Le Guénon se expresan tres ideas principales que todos los autores tradicionalistas comparten, aunque desarrollan de diferentes modos. La primera, el primer punto sería el punto del perennialismo, que el perennialismo es una idea, digámoslo así, que proviene de Marsilio Ficino. Es una corriente que surge, digámoslo así, con el Renacimiento, con los neoplatónicos florentinos, quienes recuperan, por así decirlo, la escolástica e intenta, no, que recuperan las ideas, digamos, neoplatónicas, las ideas neoplatónicas del Imperio Bizantino, que en ese proceso estaba, que en ese momento estaba en proceso de desintegración debido a la toma de los turcos otomanos de Constantinopla y que envía a muchos antiguos bizantinos hacia Italia, que se refugian huyendo de ahí, entre ellos Pletón. Eh, y ellos parten de la idea de que existe, por así decirlo, una tradición primordial, es decir, una tradición que el hombre recibió desde un principio y que se ha ido pasando de generación en generación a través de una serie de grupos que continúan esta tradición. La tradición primordial, como la llama Guénon, existió desde el principio y se manifestó en diferentes formas, en diferentes pueblos y en diferentes momentos de la historia, pero ha permanecido siendo única. Esta dimensión, digamos, perennialista uniría, llevaría a la identidad de una unión trascendental de las religiones, tal y como la desarrolló Fridtjof de Schuon, y que tomaría todas las religiones en sí, donde habría un aspecto
exotérico, es decir, exterior, y un aspecto esotérico, es decir, interior, dentro de cada religión. El aspecto exotérico serían todas las manifestaciones particulares de cada civilización en donde cada pueblo manifestaría sus genios particulares o sus formas características de ver a la divinidad en sus diferentes manifestaciones, sean los hinduistas, sean los sintoístas, los católicos, los practicantes de las religiones bantúes, las magias africanas o las religiones mesoamericanas, todas ellas, por así decirlo, serían manifestaciones exotéricas de una práctica de la tradición común que estaría encerrada en sus mitos. Estos mitos, para aquel que conozca las claves para interpretarlos, los remitirían a unos secretos esotéricos, los cuales serían compartidos por todas estas civilizaciones y que obedecerían a un único centro espiritual que permitiría, digámoslo así, el proceso de iniciación de las personas y que a través de este centro espiritual conduciría directamente hacia la divinidad, es decir, a la divinidad entendida como lo uno, eh, alrededor de lo cual giraría todo lo demás, que sería lo múltiple. El segundo punto que trabajan los esoteristas es el tema de la contrainiciación y de la inversión, el cual Guénon también trabaja en sus libros sobre el error espiritual y el teosofismo, en donde él habla sobre el problema de la contrainiciación, principalmente hablando de las sectas neomodernistas hindúes en Occidente, de la Iglesia Católica y de las diferentes formas, digámoslo así, de expresiones de una religiosidad falsa que se dan en el mundo actual, como lo sería el teosofismo. Guénon comprende la contrainiciación como una forma de iniciación, pero esta iniciación, en lugar de acercarnos a los centros primordiales de la tradición y del espíritu, tal y como lo entiende el perennialismo, más bien estas iniciaciones nos alejan de esos centros espirituales, de que contienen en su interior, a los errores, a los procesos, digamos, de cambio del simbolismo, de pérdida incluso del entendimiento de los símbolos, de las tradiciones, y, y al hecho, sobre todo, que todo esto conduce hacia el proceso de inversión, es decir, a un proceso en donde los símbolos no solamente pierden su contenido principal, sino que terminan teniendo un contenido falso, un contenido inverso al que tenían. Guénon comprende esto como los diferentes procesos, por así decirlo, de la pérdida de las estructuras que llevaban a la iniciación de los pueblos y pues a la iniciación de los pueblos, sobre todo en Occidente, porque la pérdida, digamos, de las claves de los centros espirituales, el enfriamiento de las estructuras y la pérdida, por así decirlo, de la estructura esotérica alrededor de la cual giraban las civilizaciones sanas, en este caso Occidente, porque sobre todo habla de la Europa y de la pérdida en Europa, digamos, de las claves para entender la tradición esotérica de sus pueblos, es decir, los elementos simbólicos, conlleva a un proceso de inversión. En ese sentido, por así decirlo, digámoslo así, podemos entender una especie de pirámide en donde el espíritu iría arriba y la materia iría abajo. La inversión sería lo contrario, que el espíritu fuera abajo y la materia fuera arriba. Eso Guénon lo llama el reino de la cantidad, el reino de los números, el reino de la masa, el reino de la materia informe, que termina invadiendo Occidente, enloqueciéndolo y creyendo que lo único que importa es el aspecto material, mientras que la comprensión de los símbolos y de la parte espiritual de la humanidad quedaría totalmente subsumida y despedazada. La desaparición, pues Guénon llega a la conclusión de que la desaparición de la cultura popular del cristiana medieval alrededor de los siglos XVI y XVII marca el momento en que se pierden, por así decirlo,
las formas de iniciación clásica que se hacían en Occidente, y finalmente son fuerzas antitradicionales las que terminan apoderándose de ese tesoro de los pueblos, de la tradición y de la iniciación, no para reconducir a los hombres hacia la iniciación, sino más bien para alejarlos mucho más de ellas. De ahí que las diferentes sectas que antes podían ser consideradas como portadoras de la tradición, como decía Guénon, respecto a la masonería, comentando el problema del paso de la masonería operativa tradicional a la masonería especulativa, moderna e ilustrada, constituye, por así decirlo, el culmen de este proceso. Finalmente, el tercer concepto que desarrollan los y Guénon en especial, es el concepto de la creación de una élite que salve pues en el caso de Guénon, hablando de Occidente, que salvara a Occidente de este proceso de inversión y contrainiciación que estaba sufriendo. Esta nueva élite debía revisar las ideas del perennialismo, volver hacia la tradición primordial e intentar conducir el proceso de destrucción material que se estaba dando. Pues el proceso de destrucción material y espiritual que se estaba dando en Occidente debido al rápido proceso de industrialización. Ahora bien, Guénon planteaba este problema para Occidente, pero posteriores tradicionalistas como Alexander Dugin lo plantean para el resto de los pueblos debido a que el proceso, digámoslo así, de que Guénon identificaba solamente para Occidente a principios del siglo XX se ha terminado por regar por el resto del mundo. El tradicionalismo en este sentido hablaría de la necesidad de crear una élite que recompusiera los símbolos, los significados de los símbolos y de las tradiciones, bajo incluso la búsqueda de caminos peligrosos y hasta complicados que permitieran un revivir, por así decirlo, de estas almas que están atrapadas dentro del proceso de descomposición general del mundo, para lograr, por así decirlo, detener la destrucción que se está llevando a cabo y darle nacimiento a un nuevo eón histórico. Este proceso, por supuesto, Guénon lo entiende siguiendo la cosmología hindú, pero también la cosmología grecorromana, como el proceso de las cuatro edades, es decir, del proceso en el cual se va descendiendo posteriormente en cada uno de los ciclos conocidos como Manvantaras en la mitología hindú. Nosotros estaríamos en el último Manvantara, es decir, en el último ciclo del último momento en donde se produce el enfriamiento total de todas las estructuras tradicionales, las cuales nosotros habíamos conocido, la desaparición de la tradición, su ocultamiento final y, y su, eh, desmaterialización de nuestro mundo, a pesar de que ésta paradójicamente continuará acá. Guénon identifica esto como el proceso, digamos, de inversión del Kali Yuga, el cual sería la última etapa alrededor de la cual se daría esta destrucción del ser humano y donde él habría caído en su punto más bajo. Tal élite, por supuesto, tendría como objetivo la restauración de la Edad de Oro que paradójicamente seguiría a este punto de hundimiento de las estructuras tradicionales. Finalmente, uno podría decir que el tradicionalismo filosófico como tal ha tenido diferentes representantes. Las ideas de Guénon, las cuales inspiraron a diferentes pensadores a lo largo de la historia, eh, han resonado, por así decirlo, en muchos elementos de la literatura, el arte, la filosofía y, digámoslo así, las ciencias humanas y el estudio de las religiones a lo largo del siglo XX. Yo solamente elegiré dos de los discípulos de Guénon para comentar y terminar y cerrar este tema del tradicionalismo. El primero de ellos sería Julius Evola, el cual a partir de sus obras retoma las ideas de Guénon que había tomado, pero les da un aspecto militarista y, digamos, subversivo. Si Guénon considera que el mundo moderno
está hundiéndose y es necesario crear una élite. Entonces, si tú estás de acuerdo con las ideas de Guénon, lo que tienes que hacer es rebelarte contra el mundo moderno, es decir, y de ahí el título de su libro más famoso, que es Rebelión contra el mundo moderno, que es el intento precisamente de esta élite de cambiar el proceso de generación que nosotros estamos viendo. De ahí que Ébola precisamente hiciera un llamado a la acción, intentara descifrar los símbolos de la lucha y el combate, los símbolos arios de la lucha y el combate, el yoga como una forma de potenciación del hombre, las ideas orientales acerca de los procesos de generación del mundo moderno, entendidos como una forma de cabalgar el tigre, basado en la leyenda oriental que hablaba precisamente del hombre que se monta sobre un tigre y que intenta mantenerse firme sobre su espalda hasta poderle dar el golpe una vez que éste se canse. Sería la imagen, digámoslo así, del guerrero que enfrenta al Kali Yuga en el mundo moderno. El otro interesante autor que voy a mencionar sería Mircea Eliade, famoso historiador de las religiones, y que, por así decirlo, tuvo una importante carrera académica a pesar de sus orígenes fascistas y de simpatías con la Legión de San Miguel Arcángel y posteriormente con la Guardia de Hierro. Mircea Eliade pasó, digamos, al estudio de entender las sociedades antiguas, entendiendo la forma en que éstas abolían el tiempo a través de las fiestas, a través de los diferentes símbolos, como recomposiciones de ese mito del eterno retorno, donde no existía la historia, donde la historia llegaba a desaparecer en la conciencia de las personas por medio de los símbolos y se podía llegar a la comprensión de una cosmología tradicional. Eliade, que venía de un país como Rumanía, de Europa del Este, que no podía reclamar para sí una gran historia como lo hacían los otros países europeos, decidió más bien ver que en lugar de que Rumanía y los Balcanes entraran dentro de estas confrontaciones históricas que habían inaugurado las épocas modernas, más bien lo que se debía hacer, a pesar de que esos países carecían de una historia muy grande, eran ricos en símbolos y en prácticas espirituales arcaicas que debían ser reconstruidas y por lo tanto convertidas en la base para la comprensión de sus temas. El mismo Eliade escribió mucho sobre Dionisos. Recordemos que Dionisos era un dios tracio, es decir, de la zona más o menos de la que hoy en día queda Rumanía, y que el mismo Eliade intentó en una gran cantidad de artículos desarrollar. Eso nos lleva, por supuesto, al entendimiento de las estructuras, por así decirlo, arcaicas alrededor de las cuales los pueblos construyen sus ideas. Finalmente, Eliade, un gran recopilador de nacionales de los campesinos rumanos, realizando varios trabajos también sobre la alquimia, sobre los herreros, sobre los diferentes oficios, los maestros constructores que influyeron y siguen siendo clásicos, por así decirlo, en el estudio de las ciencias religiosas. Podemos decir que estos tres tradicionalistas, siguiendo más o menos la clasificación de las sociedades indoeuropeas, tal y como las hace Georges Dumézil, que dice que las sociedades indoeuropeas están compuestas por sacerdotes, guerreros y finalmente campesinos y artesanos, como tres estratos unidos que conforman, por así decirlo, el todo de la sociedad y que se necesitan mutuamente para seguir operando los unos con los otros alrededor de la historia. Podríamos decir que estos tres tradicionalistas que hemos citado forman, por así decirlo, esta triada. René Guénon sería el representante de los brahmanes, los sacerdotes. El mismo Julius Evola sería el representante de los guerreros, de las doctrinas de la lucha, del combate y de los reyes magos. Y finalmente Eliade representaría a los artesanos, los poetas, los artistas, los arquitectos y los herreros que constituyen, digámoslo así, esta rica sociedad. Estas tres
Estas tres formas de tradicionalismo que se han dado a lo largo de la historia y que constituyen historia secreta del siglo XX son sin duda una de las corrientes más ricas de pensamiento y la menos explotada de todas, incluso dentro del ámbito académico.